Buenas tardes, mi nombre es Ronald David Moreno Barreno. En este video voy a hablar sobre las cardiopatías congénicas. Bueno, las cardiopatías congénicas son malformaciones cardíacas o de sus grandes vasos presentes en el nacimiento y que se originan en las primeras semanas de gestación y sus factores y también son factores que actúan alterando o deteniendo el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular. Dentro de su epidemiología tenemos que se dan en el 1% en los recién nacidos, el 90% multifactoriales, es decir, de causa desconocida, el 5% son causas ambientales, como son la rubiola, la talidomida, el alcohol y el cigarrillo, y la más frecuente son las comunicaciones interventriculares. Bueno, dentro de su clasificación tenemos que son las cardiopatías cianóticas y las acianóticas. Dentro de las cardiopatías acianóticas tenemos los que son cortocircuito de izquierda a derecha, como son la comunicación interventricular, la interauricular, el ductus. También tenemos el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Dentro de las obstructivas del corazón izquierdo tenemos la coartación aórtica, la estenosis aórtica, estenosis mitral, hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y las insuficiencias valvulares y otras tenemos como la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar y estenosis raras pulmonares. Y dentro de las cardiopatías congénicas cianóticas, que es un cortocircuito de derecha a izquierda, tenemos las obstrucción del corazón derecho, que es la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único o atresia tricuspidia con estenosis pulmonar, la mezcla total, que es decir, un ventrículo único o atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, y la falta de mezcla con una transposición de grandes arterias. Bueno, dentro de las cardiopatías congénicas acianóticas tenemos la comunicación interauricular. La presencia de su defecto es la presencia de su defecto en el tabique interauricular que comunica las dos aurículas entre sí, es decir, un cortocircuito de izquierda a derecha. Dentro de su clasificación, las comunicaciones interauriculares, tenemos que los defectos septales auriculares se clasifican según su posición con respecto a la fosa oval, su embriogénesis y su tamaño. Bueno, aquí tenemos tres, las cuales son la comunicación interauricular, que es del ostium premium, que es el 20%, depende del desarrollo de los cojinetes endocárdicos, es decir, en la comunicación interauricular que aparece en el canal auriculoventricular. El otro, que es del ostium segundum, que es el 80%, son aquellos defectos que afectan en una parte a la totalidad de la fosa oval. Y el tercero, que es el seno venoso, que es el 10%, es decir, que está ubicado posterior a la fosa oval. Tiene la particularidad que con frecuencia se asocian a anomalías parciales del drenaje venoso pulmonar. Se van a localizar en las proximidades de la desembocadura de la vena cava superior. Y también tenemos como cuarto la comunicación interauricular del seno coronario, que es menos del 1%, y está próxima a la desembocadura del mismo, y habitualmente con la vena cava superior izquierda persistente. Dentro de su fisiopatología, tenemos que las comunicaciones interauriculares permiten el cortocircuito entre las dos aurículas, cuya importancia y dirección va a depender del tamaño del defecto y el gradiente de la presión entre ambas cavidades, regulada por la compliancia del ventrículo derecho y la relación resistente de vasculares pulmonares, las resistencias vasculares sistémicas. Es decir, que el cortocircuito a través de la comunicación interauricular está determinado por la relación de distensibilidad relativa entre los dos ventrículos. El ventrículo derecho es más distensible que el izquierdo, entonces la presión de la aurícula derecha es menor que la de la izquierda en la mayor parte del ciclo cardíaco y por lo tanto explica la dirección del cortocircuito de izquierda a derecha. Este cortocircuito va a aumentar el flujo hacia cavidades derechas, dilatándolas. La sobrecarga diastólica del ventrículo derecho es proporcional al shunt, que pasa por la comunicación interauricular. El shunt sobrecarga principalmente la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Va a dilatar las válvulas tricúspidas y pulmonar y produce una hipervascularización pulmonar.
Dentro de su cuadro clínico tenemos que son asintomáticos, pero algunos que tienen síntomas van a tener infecciones frecuentes del aparato respiratorio, fatiga o disnea cuando el cortocircuito es importante, arritmias supraventriculares y es poco frecuente el retraso del crecimiento. Dentro de su diagnóstico tenemos en la auscultación, que son los signos de sobrecarga, principalmente en volúmenes del ventrículo derecho, y también tenemos lo del impulso del ventrículo derecho aumentado. Vamos a encontrar soplos sistólicos eyectivos, soplos protomesosistólicos en el borde external izquierdo, bajo, que va a estar dado por la hiperflujo a través de la válvula tricuspidia. También el diagnóstico se realiza por electrocardiograma, donde se puede identificar bloqueos de rama derecha. En la RX de tórax, que se puede identificar una cardiomegalia, como vemos en las RX establecidas. Y también podemos observar lo que es la dilatación AP del hiperflujo, mediante un ecocardiograma y una resonancia. Ya su diagnóstico, como ya mencioné, es en el electrocardiograma, el ritmo sinusal con signos de sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho. Pueden hacer un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y la radiografía de tórax, que son signos de congestión pulmonar, cardiomegalia y en pacientes con la comunicación interauricular con gran hiperflujo pulmonar, una dilatación del tronco pulmonar, es decir. Dentro del tratamiento, en general, está indicado en el cierre del defecto, ya sea quirúrgicamente o por medio de un dispositivo oclusor a través de un catéter. La edad de cierre es de entre 3 a 5 años. Si el cierre se hace antes de los 25 años, la supervivencia a largo plazo es similar a la población en general. El otro tema es la comunicación interventricular. Este es un defecto anatómico en el tabique interventricular. Permite el paso de la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Establece un cortocircuito de izquierda a derecha y aumentando el flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Es único, puede ser único o múltiple, puede formar partes de otras cardiopatías más complejas. Dentro de esto tenemos que, antes de su cuadro clínico, tenemos que la fisiopatología de este cortocircuito depende del tamaño de la comunicación y de la resistencia corriente abajo, es decir, la obstrucción del tracto de salida pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Es decir, que la sangre va a fluir fácilmente a través de los defectos más grandes que se denominan no restrictivos. La presión se iguala entre los ventrículos derecho e izquierdo y hay un gran cortocircuito de izquierda a derecha. Asumiendo que no hay una estenosis pulmonar, a lo largo del tiempo un cortocircuito importante causa una hipertensión pulmonar, aumentando la resistencia vascular pulmonar, la sobrecarga de la presión ventricular derecha e hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último, la mayor resistencia vascular pulmonar causa una inversión de la dirección del cortocircuito del ventrículo derecho al izquierdo, con el consiguiente síndrome de Alzheimer. Dentro de su cuadro clínico tenemos que la comunicación interventricular, cuando es pequeña, el paciente es asintomático, desarrollo normal y presenta un soplo. Cuando la comunicación es media, se puede ocasionar hipodesarrollo, fatiga, sudoración en la toma de alimentos. Y cuando es grande, encontramos insuficiencia cardíaca con taquicardia, taquimia y fatiga con tomas de alimento. Retraso fondoestructural importante en niños mayores de 1 año. Hipertensión. Pueden llevar al síndrome de Alzheimer, como ya mencioné. Y el síndrome de Alzheimer es decir, se produce mediante una cianosis progresiva, severa, disnea y fatiga. Dentro de su exploración física tenemos soplos holosistólicos, que es variable en intensidad y se caracteriza por ser duro y audible sobre el borde izquierdo e inferior del esternón. El latido hiperdinámico en la punta, también hepatomegalia, retumbos diastólicos y fremitosistólicos, que es el tril. Diagnóstico. En el diagnóstico se realiza mediante electrocardiograma y la radiografía de tórax. En el diagnóstico, como ya mencioné, el electrocardiograma es un método de diagnóstico de elección. Determina la localización anatómica, el tamaño y si hay otras anomalías asociadas.
En el ecodoppler se aprecia la dirección y el gradiente del cortocircuito. Tratamiento. La comunicación interventricular pequeña o mediana, no hay tratamiento específico, es decir, es un cierre espontáneo en los primeros meses. La comunicación interventricular grande con insuficiencia cardíaca del recién nacido se da digoxina y diurético, y el tratamiento también puede ser quirúrgico. Las indicaciones quirúrgicas son en lactantes menores de 3 meses con insuficiencia cardíaca intratable médicamente. Lactantes menores de 6 meses, menores de 8 kilogramos, una hipotermia profusa para el cierre directo. La técnica quirúrgica y el pronóstico, como ya mencioné. El otro tema es el conducto arterioso persistente. Es un problema cardíaco que se observa generalmente en las primeras semanas o meses de vida. Se caracteriza por una conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, que permite que la sangre rica en oxígeno que debería dirigirse al cuerpo vuelva a circular en los pulmones. Dentro de su fisiopatología, tenemos que el conducto arterioso es una conexión normal entre la arteria pulmonar y la aorta. Es necesario para la circulación fetal apropiada. En este momento, el nacimiento y el aumento de la presión de O2 y el descenso de la concentración de prostaglandinas inducen el cierre del conducto arterioso, que suele comenzar dentro de las primeras 10 a 15 horas de vida. Si no tiene lugar en este proceso normal, el conducto arterioso permanece permeable. Las consecuencias fisiológicas dependen del calibre del conducto. Un conducto arterioso de pequeño calibre rara vez causa síntomas. Uno de gran calibre causa un cortocircuito de izquierda a derecha importante. Con el tiempo, el cortocircuito de gran magnitud determina un aumento del tamaño del corazón izquierdo, hipertensión arterial pulmonar y un aumento de la resistencia vascular pulmonar que causa finalmente el síndrome de Einstein. Dentro de su cuadro clínico tenemos que cuando es pequeña, esas son asintomáticos. Cuando es grande, ocasiona insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias, taquicardia, taquimia, irritabilidad, fatiga y sudoración en la toma de alimentos, lo cual puede producir un retraso estatoponderal. Su diagnóstico se puede ver a la auscultación, que es el soplo continuo con refuerzo telesistólico en un foco pulmonar. Frecuentemente se acompaña de frémito. Tenemos que en el electrocardiograma, tenemos que es pequeño, es normal, y los grandes pueden hacerse signos de crecimiento de cavidades izquierdas, es decir, la comunicación que se está dando. Cuando es normal en el conducto arterioso y cuando es grande, produce lo que son las cardiomegalias a expensas de las cavidades izquierdas. Principalmente esta se va a observar en lo que es en la RX de tórax, donde se ve la dilatación de la aorta, la arteria pulmonar y congestión pulmonar. Y el electrocardiograma, que es el método de elección, principalmente, como ya mencioné. Dentro de sus tratamientos, cuando es prematuro, tenemos la indometacina o ibuprofeno para ocasionar un cierre, lo cual va a producir una inhibición de las prostaglandinas, o el cierre quirúrgico, que es la oclusión con un clip de titanio. La coartación aórtica. La coartación aórtica es un estrechamiento o constricción de la aorta anomalía. Es una anomalía estructural más frecuente. Los hombres la presentan más que las mujeres. Cuando es notable aparecen soplos a lo largo de los sístole, a veces en un frémito. Produce una cardiomegalia por la hipertrofia por presión de la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Dentro de su fisiopatología tenemos de la coartación aórtica que por lo general la coartación de la aorta se produce en el segmento proximal de la aorta torácica, inmediatamente por debajo de la arteria subclavia izquierda y justo frente a la abertura del conducto arterioso. La coartación rara vez compromete la aorta abdominal, por lo tanto, en la vida intrauterina y antes del cierre del conducto arterioso, la mayor parte del gasto cardíaco saltea la contracción a través del conducto arterioso, permeable que está. La coartación puede aparecer de una forma aislada o asociada con otras anomalías congénitas.
Las consecuencias fisiológicas incluyen dos fenómenos, lo cual es la sobrecarga de presión de la circulación arterial próxima a la coartación y la hipoperfusión distal a la coartación. La sobrecarga de presión causa una hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión en la parte superior del cuerpo, incluyendo el cerebro, y la hipoperfusión afecta a los órganos abdominales y a las extremidades inferiores, es decir, una hiperfunción intestinal aumenta el riesgo de sepsis por microorganismos entéricos. Dentro de su diagnóstico tenemos que la coartación severa suele manifestarse entre la primera y segunda semana de vida, las no severas en alteraciones de la exploración clínica, diferencia de intensidad en los pulsos en la zona proximal y distal de la coartación y diferencia de tensión arterial presentando hipertensión en miembros superiores. Las cardiopatías congénitas cianóticas, principalmente tenemos aquí la tetralogía de Fallot, consiste en una malformación cardíaca secundaria a una hipoplasia de la porción infundibular del septum interventricular, que es el resultado de una comunicación interventricular, una obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta del ventrículo izquierdo y una hipertrofia del ventrículo derecho. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénica cianótica más frecuente después del primer año de vida. Presentan entre 5 al 10% en todas las cardiopatías congénicas. Dentro de su fisiopatología tenemos que la comunicación interventricular en la tetralogía de Fallot aumenta, a menudo se describe como un tipo de alienación anómala, ya que el tabique conal se desplaza hacia adelante. Ese tabique desplazado sobresale en el tracto de salida pulmonar, lo que a menudo produce una obstrucción e hipoplasia de las estructuras distales, incluida la válvula pulmonar, la arteria pulmonar principal y las ramas de la arteria pulmonar. La comunicación interventricular suele ser grande, por consiguiente las presiones sistólicas de los ventrículos derecho e izquierdo van a estar iguales. La fisiología de este va a depender del grado de la obstrucción del tracto de salida ventricular derecho. Una obstrucción leve puede causar un cortocircuito neto de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular. Una obstrucción grave causa un cortocircuito de derecha a izquierda con baja saturación arterial sistémica, es decir, cianosis, con lo consiguiente que no va a responder al oxígeno suplementario. Dentro de su cuadro clínico es un factor hemodinámico más importante en la resistencia de flujo vascular pulmonar. La cianosis, la mayoría de los pacientes se ven a los 6 meses por cianosis si la obstrucción al flujo pulmonar es severa. La cianosis puede verse desde el nacimiento tan pronto como se cierra el ductus. Y la crisis hipoxémica es la aparición o aumento brusco de la cianosis o palidez con disnea y pérdida de conciencia. Su diagnóstico es de examen físico. Se ve lo que es el crecimiento normal, se vamos a identificar lo que es la cianosis, dedos en palillos de tambor, insuficiencia cardíaca no hay en la tetralogía de Fallot, a menos que haya anemia, endocarditis infecciosas. Y los pulsos del ventrículo derecho, vamos a ver frémitos y soplos sistólicos, en el segundo ruido disminuido también. Dentro de los otros también podemos identificar en la radiografía de tórax que el corazón va a estar de tamaño normal, la FBP que va a estar disminuido, el cono pulmonar abolido y el corazón, y podemos ver el corazón en bota o sueco, como podemos ver en la RX. En el electrocardiograma podemos identificar el eje a la derecha, que es una hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento auricular derecho. Dentro del tratamiento médico tenemos que tratar lo que es la anemia, la fiebre, la crisis hipoxémicas y principalmente la prevención de la endocarditis. Dentro del tratamiento quirúrgico, que es reparador, que es decir, principalmente tiene el cierre de la conducto interventricular con parches, puede ser también por una resección infundibular, parches transanular pulmonar, y también tenemos lo que es la transposición de grandes vasos, que es la segunda cardiopatía cianótica más frecuente. La arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del ventrículo derecho en el corazón, cuya anatomía interna es habitualmente normal.
puede asociarse a otros defectos, siendo la comunicación interventricular el más frecuente, que es el 30%, y la más frecuente en varones, 2 o 1. Su cuadro clínico se caracteriza principalmente por la cianosis, por la cardiopatía congénica, que no se asocia a la dificultad respiratoria, sino que solo a una hipernemia. Dentro del examen físico podemos identificar que los pacientes pueden no presentar otras alteraciones evidentes fuera de la cianosis. En la auscultación cardíaca puede encontrarse un segundo ruido único y un soplo cardíaco. Y en los pacientes con cianosis de larga duración van a presentar lo que son los dedos de palillo de tambor y las chapas eritematosos en los pómulos o lóbulos de la oreja. Su tratamiento es el manejo general en los pacientes, se va a depender del grado de cianosis. Si la cianosis está marcada, se trata de un neonato con cardiopatía adductus persistente, debe iniciarse infusión continua de prostaglandinas E1. Si la cianosis es leve o moderada, se debe monitorizar estrictamente hasta que se decida la necesidad de un procedimiento quirúrgico corrector o paliativo. La atresia tricuspidia, principalmente tenemos que es una oclusión completa del orificio de la válvula tricúspide, una división desigual del conducto auriculoventricular, la válvula mitral es mayor, la hiperplasia del ventrículo derecho. En este va a tener que la cianosis está presente parcialmente desde el nacimiento y la mortalidad es alta en las primeras semanas o meses de vida. Y la comunicación venosa pulmonar anómala total, las venas pulmonares no van a llegar a unirse directamente con la aurícula izquierda cuando no se forma la vena pulmonar común. El agujero oval o la comunicación interauricular permite la llegada de sangre. Muchas gracias.